Hola, esto es No Solo Clásicos y hoy os traigo un vídeo distinto a lo que os tengo acostumbrados. Hace unos días en el canal me dejaron un comentario diciendo que podía hacer un vídeo sobre los libros que tenía de la colección Rara Avis de la editorial Alba. Dije que sí, toda emocionada porque yo había leído muchos libros de esta colección, pero cuando me puse a buscarlos en mi casa me di cuenta de que tenía muy pocos. Yo hago mucho uso de la biblioteca, voy mucho a la biblioteca, no siempre compro todos los libros que leo, entonces de Rara Avis descubrí que solo tenía 4. Quizás si tuviera los libros, digamos, guardados, colocados por colección o por editorial, sería más fácil ver que tenía pocos, pero como los tengo por orden alfabético de apellido del autor, tuve que ponerme a buscar uno por uno y fue cuando me di cuenta de que sí, en la biblioteca yo había leído muchos libros de esta colección, pero que yo realmente tenía muy pocos. Así que no me daba para hacer un vídeo, pero me di cuenta de que había otras editoriales de las que tenía muchísimos libros. Una de ellas, la editorial de la que vengo a hablar hoy, que es Anagrama. Yo aquí tengo 2 libros de Georges Perec, un francés. Las cosas, lo leí. Me gustó mucho, es la historia de una pareja que se gana la vida haciendo encuestas y que tienen una ansia enorme de convertirse en ricos porque quieren poseer cosas hermosas y cosas caras. Además creen que merece más la riqueza que otra gente que la tiene porque ellos sí sabrían cómo gastarlo, sí saben cómo vestirse, sí saben en qué gastar el dinero. Y es una obra que a mí me gustó mucho, es una obrita muy breve, como veis. La vida e instrucciones de uso, me hablaron de ella maravillas y me la compré en el año, os voy a decir, no lo sé, pero en 2000 y poco, o sea, hace muchísimo tiempo. Mi idea era leer esta novela que está considerada como una obra maestra, pues ahí la tengo esperando por mí. De hecho, la tenía olvidada, acabo de verla y la he puesto en mi lista de lecturas posibles del año 2022, a ver si lo cumplo. Tengo también un libro de relatos de Sergi Pàmies que se titula Debería caérsete la cara de vergüenza. Tienen que gustarte los relatos. Sergi Pàmies es un gran escritor de relatos, a mí me gusta mucho y este libro recuerdo que me había gustado. Pero no sabría hablaros de ningún relato porque lo leí hace muchísimos años y yo sí sé que además me quedé con la idea de que era un gran cuentista. Hace muchos años yo estaba obsesionada con el relato, de hecho estuve bastantes años, 3-4 de mi vida que no leí novelas, solo libros de relatos e incluso tenía un blog en el que reseñaba libros de relatos. De esa época son todos los libros de relatos que os voy a ir enseñando. Ahora leo muy poco este género literario que no porque no me guste, sino porque hay temporadas en las que te da por otras cosas. Viene otro autor que es de relatos y también de novela, que es Eloy Tizón. En mi opinión, probablemente uno de los mejores escritores españoles del siglo XXI. Sin hacer el feo a nadie, hay grandes escritores por ahí, ya lo sé yo, pero este es uno de los grandes. Escribe relato y tengo estos dos ejemplos de relato, Parpadeos por un lado y Velocidad de los jardines por otro. Yo lo entronco mucho con Robert Balser, un autor del que nunca he hablado en este canal y que a ver si releo y hablo de él, en el sentido de que es un observador del mundo que le rodea. Es un grandísimo escritor y el cuento... Perdonad, yo creo que estoy un poco acatarrada. El cuento que da título a este libro, que es Velocidad de los jardines, es una maravilla, está escrito como una especie de recuerdo de su época juvenil y esa niña adorada a la que toda la clase amaba y lo que fue de esa niña es precioso. Y tiene también Eloy Tizón una novela que se llama Labia, que a mí me pareció absolutamente extraordinaria. Está escrita por un chico que recuerda sus 13 años, el día que descubre a 3 hermanas que tienen una papelería y son listísimas y maravillosas, y es la vida de este chico en relación con ellas y con la gente que lo rodea. Es cierto que es una narrativa que es muy onírica muchas veces, es que no sé si onírica es la palabra, pero que no pisa en terreno firme, en el sentido de que las cosas que cuenta son sobre todo emociones, apreciaciones, más que hechos en sí. Y entonces sé que no es un libro para todo el mundo o que no es un libro para todos los momentos, porque los libros también tienen sus momentos. A mí este libro me parece una maravilla, el narrador es extraordinario.
Después otro autor, Javier Tomeo, que es un libro que tengo un poco perjudicado junto con uno de Quim Monzó. Yo compré este libro y el de Quim Monzó, que os voy a enseñar luego, que está mucho más perjudicado, en una librería en Malasaña, en Madrid, un viaje que hice hace unos años. Llovía a mares, yo salía feliz con los libros que había comprado y claro, en vez de esperar a sentarme en algún sitio para mirarlos, no, yo iba con mi paraguas, entonces tuve que sacarlos de la bolsa, mirar los libros y se me cayeron. Este todavía lo cogí cuando se mojó un poco, pero el de Quim Monzó se me cayó en un charco completo. Ya veréis cómo quedó. Bueno, lo sequé con el secador, intenté arreglarlo como pude. El libro está perjudicado, pero se sigue pudiendo leer. Lo que pasa es que si os lo acerco, pues vais a ver cómo está un poquito estropeado este y el otro. Cuentos perversos de Javier Tomeo. Otro de los grandes autores de relatos españoles. No todos los relatos son de personas perversas, sí de personas solas y perdidas, y me gustó muchísimo. Enrique Vilamatas, que es otro de los autores que tengo de la editorial Anagrama, fue una de mis grandes obsesiones cuando empecé a obsesionarme con Roberto Bolaño. Ahora no recuerdo si os digo la verdad, yo creo que ellos eran amigos y en algún momento Roberto Bolaño debió de nombrarlo en algún vídeo que yo vi y entonces quise saber algo de este autor. La cosa es que me compré El viaje vertical con la intención de leerlo y ahí sigue con esa intención de que lo lea en algún momento, pero no lo he leído, así que no puedo hablaros de él. El que sí leí fue Suicidios ejemplares, que me parece uno de los libros más bonitos de la literatura española que yo he leído. Es un libro en el que se narran una serie de suicidios ficticios, pero que la verdad, tal y como están narrados, parece que son reales, parece que son historias reales. Y a mí me gustó mucho lo que se dice en la contraportada. Se dice que hay un verso de Pessoa, voy a leerlo, que dice viajar, perder países, ¿no? Cada vez que viajas, pierdes países. Entonces, que en este sentido está escrito este libro. Escribir o viajar, perder suicidios. Entonces estos suicidios están escritos como para ahuyentar a la muerte y al suicidio y es una manera de hablar de un tema, parece que ese tema acaba por perder la carga dramática que tiene. Me gustó muchísimo, muchísimo y me recordó a Borges, a esas invenciones y esas ficciones que hace Borges, que a veces las escribe con intención de que parezcan de verdad, de que los personajes de los que habla son ciertos. Me gusta muchísimo. También lo hace Bolaño, también Bolaño juega un poco con esto. Soledad Puertolas, otra obra que no leí, todos mienten, así que no sabría decir nada de ella. Vladimir Nabokov, uno de mis autores favoritos y una de mis novelas favoritas. A mí me gustó mucho esta novela y me gusta mucho este autor, creo que tiene unas críticas tremendas, que además no siempre las críticas tienen que ver con la obra en sí. Creo que mucha gente, aunque esto sea meterme en un jardín complicado, creo que mucha gente que confunde la voz del narrador con la voz del autor. Lo que dice el narrador no necesariamente son palabras del autor, no son las creencias del autor, no tienen por qué serlo, de manera que yo creo que esta lectura sí es criticable, el hecho de que esta novela, la historia que cuenta esta novela, toda una sociedad la hubiera erotizado hasta el punto de que casi parecía, como por ejemplo en la película de Kubrick, ¿no? Titulada igual, casi parecía que era la niña la que tentaba a Humbert Humbert, cuando realmente nosotros sabemos la historia a través de un narrador en primera persona, que es este Humbert Humbert, que él ve lo que quiere ver, o sea, él se siente atraído por la niña y cree que lo atrae. Es un narrador en primera persona siempre es un narrador poco fiable, nos cuenta la historia como le conviene, no tiene por qué ser real. Bueno, parafraseando a alguien que conozco que si ve este vídeo se va a reír, dime qué piensas de Lolita y te diré quién eres, ¿no? Daría para hablar mucho, no la novela en sí, sino las interpretaciones posteriores y muy actuales que se están haciendo de la novela. Por otro lado tengo a Sara Mesa, una autora de la que lo he leído todo, pero nuevamente en la biblioteca he ido a coger todos sus libros. El último que leí hace poquito fue Un amor, que me resultó interesantísimo, me dejó dando vueltas en la cabeza los motivos de la protagonista y la relación que tenía con la gente que lo rodeaba en el pueblo. Lo recomiendo mucho, Un amor, recomiendo mucho Cicatriz, 4x4, la recomiendo mucho a toda ella, ¿no? Todo lo que ha escrito. Yo lo único que tengo es esta novela, que es El incendio invisible, una novela de juventud con la que ganó un premio literario que no
no recuerdo, Premio Málaga 2011. Parece ser que no estaba del todo contenta con cómo había sido esta novela. Claro, eso lo entiendo, cuando pasan los años no te reconoces mucho en las obras que has escrito porque has evolucionado como escritor. Entonces hizo una revisión y se la publicaron en Anagrama hace un tiempo. A mí me gustó muchísimo esta novela, tiene un puntito fantástico, incluso tiene un puntito distópico, pero bueno, dentro de unos límites. Es la historia de la ciudad de Vado que, sin saber muy bien el motivo, ha sido abandonada por la gente. Entonces todo el mundo se va y la deja abandonada. A mí me recuerda mucho a estas ciudades del cinturón del metal, se llamaba, cinturón. Estas ciudades estadounidenses que en cuanto se dejaron de construir automóviles y fueron cerrando estas fábricas, quedaron completamente vacías porque la gente se fue a otros lugares a buscar trabajo. Un poco me recuerda a esto. No sé si tendrá algo que ver o si lo tendría ella como inspiración. La cosa es que esta ciudad se va quedando vacía y la historia que nos cuenta es la de un geriatra que viene de otra ciudad a ocuparse de un geriátrico en el que hay muchos ancianos a los que nadie ha ido a recoger. Sus hijos y sus nietos abandonaron la ciudad e incluso dejaron de pagar las cuotas y ellos han quedado allí solos. Todo el mundo se va y este geriatra viene aquí a esconderse de un pasado truculento y tiene una serie de metas que tampoco voy a desvelar, pero no todo el mundo se ha ido de la ciudad. Queda gente, entre ellas pues una niña y su perro, una recepcionista, y me parece muy interesante la novela, todo lo que nos va contando. A mí me gusta muchísimo Sara Mesa, creo que es una de las grandes autoras españolas, y a mí Cicatriz me parece una genialidad de novela. Bueno, Quim Monzó, aquí viene Quim Monzó. Quim Monzó también es cuentista, 86 cuentos me gustó mucho, consigue que te rías incluso de situaciones que son un poco duras, es un autor que me gusta mucho. Y aquí está el otro libro que fue el que os dije que cuando salí de la librería de Malasaña hace como, no sé, 15 o 20 años ahora, pues se cayó y mirad cómo lo tengo, mirad por favor, destrozado. Lo sequé con un secador, pero aún se puede leer y es un superviviente del desastre. Mil cretinos también está muy bien. Es que a mí me gusta mucho Quim Monzó porque te cuente lo que te cuente, aunque sea dramática, la historia de fondo logra que sonrías o directamente que te rías con lo que te está contando. Otro autor del que tengo varias obras de esta editorial es Paul Auster. Hoy en día me gusta muchísimo más su mujer que él, Siri Husbeth. Bueno, este apellido es impronunciable, ahora mismo me resulta más interesante que él, la verdad. Pero a mí me gustaba mucho Paul Auster. ¿Qué le pasó a Paul Auster? Pues no lo sé, porque yo cuando empecé a leerlo me parecía como que todo lo que escribía era una genialidad y ahora yo no sé si el problema es suyo o el problema es mío, pero me da la sensación de que siempre escribe lo mismo. Tengo la sensación como de que se acomodó en el hecho de, bueno, yo ya soy un clásico contemporáneo, a mí me consideran una genialidad y saque lo que saque me lo van a publicar y me lo van a aplaudir y los suplementos culturales van a decir que es maravilloso. Y entonces da lo que ha dado siempre, es como que no se arriesga, o es lo que me parece a mí. Sin embargo, cuando yo empecé a leerlo, a mí me dejó conmocionada, me pareció maravilloso. Yo lo conocí con la trilogía de Nueva York, que son 3 historias, la primera de las cuales, Ciudad de Cristal, tiene una versión en novela gráfica que es un alucine. A mí me gusta muchísimo la novela gráfica, ya dije, me parece por aquí o en Instagram, que algún día haría un vídeo sobre mis novelas gráficas favoritas. Para que os hagáis una idea, esta obra comienza de la siguiente manera. Una persona recibe una llamada equivocada y en esa llamada equivocada le dicen que tiene que ir a un sitio, una dirección y a una hora. Y la llamada es equivocada porque él no es la persona con la que querían hablar, pero en cuanto cuelga el teléfono se pone el chubasquero, se pone el abrigo y sale de casa a hacer como que es la otra persona. Y va a la dirección a la que le dice y es ahora. Entonces, a mí con esa premisa ya me tiene enganchada, yo ya lo voy a leer. Y me gustó mucho, pero no sé si soy objetiva. Este libro no tiene buenas críticas y yo lo recuerdo como algo maravilloso porque me descubrí al autor. Si no tiene buenas críticas, igual es que yo lo recuerdo de una manera demasiado idealizada, no lo sé. Brooklyn Follies me gustó bastante menos, aunque los escenarios de Paul Auster me tienen alucinada. Brooklyn Follies es la historia de un hombre que ha superado un cáncer de pulmón, pero se ha quedado sin trabajo y entonces pues decide, pues no sé, pasear por las calles de Nueva York. Y hay un restaurante al que va habitualmente, que no me acuerdo cómo se llama, Cosmic Dinner. Es que hablo del Cosmic Dinner porque es de esos sitios que te quedan como ya en el imaginario para siempre. Yo en una ciudad ideal sé qué librería tendría
de tal novela, sé qué restaurante tendría de tal otra novela. O sea, hay locales que te enamoras de ellos en los libros y que tú te los llevarías todos para tenerlos juntos en una ciudad ideal. Pues Cosmic Dinner es una especie de lugar muy de Paul Auster, muy típico de Paul Auster, y él empieza como a enamorarse un poco de la camarera, que además es una mujer casada. Bueno, es una historia que no está mal, pero la verdad es que a mí no me enamoró. Pero este sí que me gustó. Este me encantó y es un libro para disfrutarlo y para sufrirlo. El libro de las ilusiones es la historia de un hombre que en un accidente de avión, un avión estalla y pierde a su mujer y a sus hijos. Entonces él, que es un escritor y profesor de literatura en una universidad, no recuerdo en cuál universidad, pierde absolutamente todas las ganas de vivir y lo único que hace es beber y ver la televisión y demás. Cuando cree que ya no encuentra sentido a su vida, o nunca más va a encontrar sentido a su vida, se encuentra con una película de un humorista que le hace no solamente sonreír, sino carcajearse. Y cuando él suelta esta carcajada, descubre que quizá la vida no tiene tan poco sentido como él creía, que quizás haya cosas que todavía lo agarren a esta vida. Entonces se obsesiona con este cómico, que es un cómico de origen argentino, y empieza a investigar sobre él para escribir una historia sobre su vida. Y cuando publica esa historia, con cierto éxito, un día abre la puerta, le llaman a la puerta, abre la puerta y una chica joven le apunta con una pistola al pecho y le dice que la tiene que acompañar a un lugar, y eso tiene que ver con el cómico de cuya historia ha escrito el libro el protagonista. Está fenomenal, o sea, yo no sé si al contar así el argumento igual os parezca, no sé, creo que lo he contado un poco, que parece aburrido según lo he contado yo, pero la verdad es que a mí me gustó mucho esta novela. Después me viene Barico. Uy, Barico, cómo me gusta Barico. Tengo Novecento, que es la historia de un pianista que está en un transatlántico en la época entre guerras, en un transatlántico de lujo donde hay muchos millonarios. Él es un gran pianista y cuenta la leyenda que él ha nacido en ese barco, que nunca se ha apeado de ese barco y que nadie sabe muy bien el motivo. Muy bonito porque Alessandro Barico tiene una pluma extraordinaria, pero a mí me gusta todavía más Seda. Seda es una maravilla de novela. A mí me recuerda mucho, aunque no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, pero me recuerda mucho al amante de Marguerite Duras, porque me parece que tanto Marguerite Duras como él van a lo esencial, que limpian las historias de todo lo superfluo y van a lo esencial. Voy a leeros el inicio porque a mí me parece glorioso, el inicio de Seda, porque es que es una maravilla, incluso el uso de los puntos y aparte, donde coloca las pausas, es que es una novela extraordinaria. Y dice así el inicio. Aunque su padre había imaginado para él un brillante porvenir en el ejército, Hervé Joncourt había acabado ganándose la vida con una insólita ocupación, tan amable que por singular ironía traslucía un vago aire femenino. Para vivir, Hervé Joncourt compraba y vendía gusanos de seda. Era 1861. Flaubert estaba escribiendo Salambó. La luz eléctrica era todavía una hipótesis y Abraham Lincoln, al otro lado del océano, estaba combatiendo en una guerra cuya final no vería. Hervé Joncourt tenía 32 años. Compraba y vendía gusanos de seda. Así está escrito. A mí ese uso de los puntos y aparte, esas pausas, me parecen maravillosas. Esta novela es preciosa. Hay una película que no le hace justicia, pero porque yo ya me he dado cuenta que muy pocas novelas hacen justicia a las grandes historias que aparecen, o sea, pocas películas, perdón, hacen justicia a las grandes novelas, yo, en mi opinión. Thomas Bernhard. Bueno, a ver cómo cuento yo mi aventura con Thomas Bernhard. Yo compro este libro porque es autobiográfico y a mí las biografías me gustan. Nos cuenta la historia de este niño desde que nace en los Países Bajos hasta que se va a Salzburgo con 13 años. Nos cuenta sus dramas, sus historias de la guerra, sus traumas. ¿Cómo sería este libro? Que fui incapaz de seguir leyendo su biografía, porque me afectó, o sea, porque empecé a sentir una melancolía, una angustia, una melancolía, y entonces dije, bueno, en otro momento seguiré leyendo, porque además esta forma parte de
un grupo de novelas, todas igual de breves más o menos. Esta es un niño, pero el resto se titulan El origen, El sótano, El aliento y El frío. Y todas ellas forman parte de la que se considera una de las más impresionantes autobiografías de la historia de la literatura. Pero ya os digo que a mí me dejó con el corazón encogido cuando la leí, no sé muy bien por qué. Tampoco cuenta grandes dramas extraños, pero lo hace de una manera que te toca el corazón muy profundamente. Y yo acabé de leerlo y dije, bueno, me voy a dar mi tiempo de respiro porque fue muy impresionante esta lectura y ya seguiré leyéndola. Bueno, pues esto lo dije en 2001 y todavía no he encontrado el momento de seguir. Pero, a ver, reconozco que no es por nada malo, o sea, es que es extraordinario. Este autor es extraordinario y este libro es extraordinario, pero es de una intensidad que, bueno, no siempre... Los libros también te tienen que llegar en el momento que tú estés como para valorarlos. Este, pues, era de una intensidad que yo lo leí en un momento que a mí, es que estaba asfixiada con el libro. Después tengo libros y libros y más libros de un caballero llamado Roberto Bolaño, gran obsesión mía a principios de los 2000. Eso fue. Lo quería ver todo de él, lo quería leer todo de él. Es cierto que no leí 2666, no sé muy bien por qué, pero yo creo que el resto lo he leído casi todo. Tenemos por un lado Amberes y putas asesinas, que son libros de relatos de gran calidad. A mí me gustan mucho los relatos de Bolaño porque entroncan para mí con lo que dije de Vila Matas e incluso con Borges. Hace una especie de ejercicio como si fuese autoficción, como si él hubiese conocido a un hombre que fuese poeta y le pasara tales cosas y él como narrador testigo te cuenta esa historia y llega un momento que te convence de que ese personaje existió y yo voy a buscar cosas sobre ese personaje y descubro que no, como cuando escribió ¿cómo se llama? Y la historia de la literatura nazi en América Latina o algo así, que yo creía que realmente era cierto lo que me estaba contando. O sea, consigue convencerte de este tipo de cosas. Después hay una novela que se llama Amuleto. Esta novela es muy interesante, cuenta la historia de una uruguaya que durante la toma de la Universidad de México en el año 68, creo recordar que fue en el año 68, ella se esconde en uno de los baños de la universidad y está varios días allí encerrada. Y mientras está allí encerrada, recuerda lo que ha sido su vida anterior, su llegada a México y lo que espera que sea su vida en el futuro. Y me gustó muchísimo, me lo leí nada en una tarde. Me puse con él y me lo leí. Y luego está esta obra magna y bestial llamada Los detectives salvajes, que a mí no me puede gustar más, que es una especie de viaje del héroe. Incluso uno de los personajes principales se llama Ulises, el otro no lo recuerdo, Arturo Velano y Ulises Lima. Pues Arturo y Ulises hacen una especie de viaje del héroe en busca de Cesarea Tinarejo. Sabéis que el viaje del héroe es una especie de periplo que lo vemos en muchas obras que tienen aventuras en el fondo, ¿no?, de la historia, como por ejemplo la Odisea y tantas otras, donde un héroe se ve obligado a salir de su vida normal por algún motivo, se embarca para buscar algo que no tiene, para resolver un problema, para lo que sea, se embarca en un periplo de aventuras y de problemas que tiene que superar, a veces supera, a veces no, y finalmente, pues cuando acaba la historia, pues no es la misma persona que era al principio y puede regresar, aunque no siempre regresan, pero pueden regresar al lugar del que han partido, pero siendo unas personas completamente diferentes. Esto es lo que nos encontramos aquí, una suerte de viaje del héroe de dos poetas jóvenes que se embarcan en una búsqueda por todo México de una poeta mexicana que había desaparecido poco después de la Revolución y que se llamaba Cesarea Tinarejo. Ese viaje, ese periplo buscando a esa poeta se convierte en un viaje de unos 20 años, más o menos lo que tardó Ulises en regresar a Ítaca, y hay una multiplicidad de voces enorme que cuentan la historia desde perspectivas distintas y es alucinante cómo Roberto Bolaño consigue que todas estas voces tengan entidad propia, de manera que cuando tú las estás leyendo ya sabes quién es el que te está contando la historia. Me parece de una grandeza enorme. Roberto Bolaño para muchos es un autor demasiado glorificado. Yo soy de las que pienso que es uno de los grandísimos autores. Yo creo que cuando pasen unos 50
50, unos 70 años, es de los autores que sobrevivirán al paso del tiempo y que permanecerán en los manuales de historia de la literatura, pero sí es cierto que la época en la que yo estaba tan obsesionada con él, a mí me dio la sensación de que la familia, porque él murió jovencísimo, de que la familia estaba vendiendo, estaba atosigando al mercado y a los lectores con demasiadas obras demasiado pronto. Entiendo que probablemente fuese una necesidad económica y yo eso lo puedo entender, pero para el lector el estar todo el día oyendo a Roberto Bolaño en todas partes fue muy agobiante. No para mí, que cuando me obsesiono con algo, para que yo me canse tiene que ser muy gorda, y suelo cansarme por mí misma de tanto leerlo, no porque la gente me hable de él, pero entiendo que haya gente que se hubiera hartado de tanto ver a Bolaño hasta en la sopa. Por otro lado, tengo 3 libros de uno de mis cuentistas favoritos, que es Raymond Carver, uno de los máximos representantes del realismo sucio. Yo, lo que me queda al hablar de Raymond Carver siempre se va a recrear en escenas muy sórdidas de la vida. Se llama realismo sucio el movimiento que lidera, ¿no? Y es muy metafórico, y cualquier cosa que te cuente es un primer nivel de lectura, porque por debajo siempre está todo lo que uno puede interpretar, y es lo que me resulta tan interesante de él. Eso y la forma seca, cortante y absolutamente realista de enfrentar con valentía las cosas más desagradables, y los finales que tienen sus relatos. Yo con lo que me quedo de Raymond Carver es con un profesor de teoría literaria que siempre nos decía, cuando nos mandaba ejercicios de escriba usted un relato y no sé qué, siempre nos decía, cuando algún compañero leía el relato y empezaba con llovía copiosamente y no sé qué, lo paraba y decía, mire, le tengo que decir a usted una cosa: nunca comience un relato hablando de la climatología, a menos que usted sea un genio como Raymond Carver, porque Raymond Carver tiene un relato que se titula Mecánica Popular, ahora sí, Mecánica Popular, creo que es ese, en el que comienza hablando de que la nieve ha comenzado a deshacerse y a quedar sucia en las aceras. Pero es porque es una metáfora lo que está contando, y está muy bien traído en el relato, una metáfora de lo que después es la historia que se va a desarrollar. Entonces siempre me queda esa idea de, como no seas un genio como Raymond Carver, haz el favor de no comenzar una historia hablando de la climatología, ¿no? Más autores. Bueno, Truman Capote. Truman Capote es uno de mis autores favoritos, y de Anagrama de Truman Capote tengo 3 cuentos, que es Autoficción, una historia preciosísima, 3 historias preciosísimas, 2 transcurren en Navidad y una transcurre en Acción de Gracias, en la que él toma sus experiencias infantiles y las ficcionaliza. Es muy melancólico y muy bonito, y escrito como escribe él, que es incisivo y maravilloso. Desayuno en Tiffany's, no voy a hablar demasiado porque hay un vídeo que no sé si lo voy a publicar antes o después de este que os estoy grabando ahora, pero en el que ya voy a hablar de esta obra pues con detenimiento. Aquí aparecen 4 relatos, el más amplio de todos ellos, el más largo, sería Desayuno en Tiffany's, pero hay otros 3 breves. Y luego Música para camaleones, que a mí me parece una absoluta maravilla, y que tampoco puedo hablar porque cada relato en sí mismo es un todo. Entonces estaría como 4 horas aquí hablando de los libros, pero de verdad os lo recomiendo. Y como hay gente que le da un poco de miedo a Sangre Fría, creo que empezar por sus relatos es una buena manera de ir descubriendo el pulso narrador que tiene este hombre, de tener claros los narradores tal y como los utiliza, los tiempos y demás, y es una antesala a Sangre Fría, que creo que es una de las grandísimas novelas del siglo XX y que merecen ser leídas y recordadas para siempre, jamás. Otro libro, este fue, qué impresión me causó. Las vírgenes suicidas, de Jeffrey Eugenides. Este autor es extraordinario, pero extraordinario de verdad. Os recomiendo del todo, una trama anuncial, Middlesex, pero yo el que tengo es este. Yo los otros los leí de la biblioteca. Bueno, ya vais viendo que yo hago muchísimo uso, lo repito mucho, pero es verdad. Y tengo pendiente un vídeo que se titula En defensa de las bibliotecas, porque creo que tenemos un afán consumidor de libros que es tremendo, y que muchas veces no tenemos espacio y a veces ni dinero para gastar en tantísimos libros, y las bibliotecas son maravillosas para eso, porque al final lo importante es leer, no tanto poseer el libro, aunque yo soy la primera que, bueno, ya veis lo que tengo por ahí, pero no veis lo que tengo por ahí detrás, y tengo un montón de libros, Bueno, Las vírgenes suicidas es una historia
fascinante. Este vídeo veo que me va a quedar larguísimo. Llevo grabados 31 minutos y todavía me queda, madre mía. Bueno, en fin, este vídeo será para que el que lo quiera ver lo vaya viendo de poquito en poquito, porque si no, menudo empacho que va a tener de mí y de la editorial Anagrama. Las Vírgenes Suicidas es la historia de las hermanas Lisbon. Esto que voy a decir no es un spoiler, porque en la primera página te lo dicen, todas ellas se suicidan. Y la historia está narrada por uno de los niños que vivía en ese barrio y que cuenta la historia como narrador testigo y desde fuera, sin haberlas conocido nunca, pero en una época en la que son adolescentes y la hormona está muy revolucionada, y entonces las desean porque son muy bellas y aparte son misteriosas y son como una especie de princesas encerradas en una torre en las y que nadie les deja salir de esa torre, como un cuento, ¿no? Con ogros y princesas. Y la rebelión máxima de estas chicas, a las que no se las permite ser ellas mismas, ni ser libres, ni salir de casa, ni hacer nada, es suicidarse. Quiero leeros el principio porque en esto voy a copiar, sin que sirva de precedente, porque ya quisiera yo poder hacerlo también como Tómate la sopa Kafka. Esta primera página, que es indicativo de todo lo que nos vamos a encontrar, y yo creo que alguien lee esto de las vírgenes suicidas y dice, muy malo tiene que hacer el autor en adelante para que fastidie este inicio, y el autor, que es un grandísimo escritor, no lo fastidia, pero mirad qué inicio tan espectacular. La mañana en que la última hija de los Lisbon le tocó el turno de suicidarse, esta vez fue Mary con somníferos como Teres. Los dos sanitarios llegaron a su casa sabiendo exactamente dónde estaba el cajón de los cuchillos y el horno de gas y dónde la viga del sótano en la que podía atarse una cuerda. A nosotros nos pareció que, como siempre, salían demasiado lentamente de la ambulancia, mientras el gordo decía en voz baja, que no es la tele, tíos, que no hay por qué correr. Cargado con el pesado de respirador y la unidad cardíaca, pasó entre los arbustos que habían crecido monstruosamente y cruzó el descuidado césped que 13 meses atrás, cuando empezó todo, estaba pulcro e inmaculado. Cecilia, la pequeña, no tenía más de 13 años, fue la primera en hacer ese viaje. Se cortó las venas como los estoicos mientras tomaba un baño, y cuando la encontraron flotando en el agua teñida de color de rosa, con los ojos amarillos de los posesos y aquel cuerpecito que exhalaba olor a mujer madura, los sanitarios se llevaron un susto tan grande al verla en aquel estado de sosiego que se quedaron clavados en el sitio como mesmerizados. Es que esto es maravilloso. Esta obra es maravillosa porque es la historia de unas chicas que luchan por ser ellas mismas, por ser libres, y quieren cortarles incluso el crecimiento natural que tiene una niña cuando se convierte en mujer. Esta novela extraordinaria, y sin que sirva de precedente, porque normalmente las novelas extraordinarias suelen ser llevadas muy mal al cine, tiene una versión delicadísima hecha por la maravillosa Sofía Coppola con el mismo título, Las Vírgenes Suicidas. Se le criticó mucho la estética de videoclip que tiene la película, sin embargo yo creo que es maravillosa y que le pega fenomenal. Y que si a alguien no le apetece leer la novela por lo que sea, la película es una auténtica obra de arte, aunque claro, yo siempre recomiendo el libro primero. Belén Gopegui, Deseo de ser punk. Belén Gopegui es una de las grandes autoras de la literatura española, en mi humildísima opinión. Esto siempre lo digo, pero yo creo que es grandísima. Y esta novela es extraordinaria, incluso si tenéis hijos de unos 16 o 17 años, la recomiendo un montón, porque es la manera de que vuestros hijos lean literatura de muchísima calidad, pero al mismo tiempo con una protagonista en este caso, con la que van a poder sentirse identificados. Martina, que es la protagonista, es una chica jovencita que siempre había llevado una vida muy ordenada y era una alumna aplicada y estudiosa, y que de repente algo le ocurre y hay que leer toda la novela para saber qué es eso que le ocurre, y entonces empieza a perder el sentido, o sea, es como que las cosas dejan de tener sentido para ella, para qué estudiar, para qué ir a clase, y canaliza toda esa sensación de angustia y de pérdida que tiene a través de la música, por un lado criticando las canciones que le parecen muy vacías y por otro lado hablando de esas canciones que te arrancan las tripas de cuajo, porque es como que dicen justo lo que tú estás sintiendo y eres incapaz de poner en palabras. Al mismo tiempo hay todo un desarrollo de la autoimagen de Martina, de cómo se ve ella, de cómo la ven los demás, de cómo ella, en vez de verse de manera objetiva, se ve a través de los ojos de los otros. Me parece una novela súper interesante que me recuerda muchísimo al Guardián entre el centeno,
pero salvando las distancias, pero es un tipo de narrativa igual, de adolescente que con su pensamiento adolescente trata de encontrar sentido a lo que para ellos no lo tienen, aunque todo el mundo dice que tiene sentido, y es muy interesante. Por otro lado, tengo a John Fante. Para mí John Fante es una maravilla, la gente lo compara con Bukowski, de hecho esta obra tiene un prólogo de Charles Bukowski, a mí Bukowski no me llega, reconozco que Bukowski tiene un poema que se titula No lo hagas, que me parece grandioso, si no lo habéis leído, leedlo. A un chico se le acercó una vez a Bukowski y le dijo ¿qué tengo que hacer para ser escritor? O algo así, algo le preguntó respecto a eso, y entonces él en ese momento debió de quedar como muy impactado y no supo qué responder, y luego con el paso de las horas lo puso en un poema, y entonces es un poema sobre el arte, ¿no? Sobre los artistas, que a mí me parece extraordinario a nivel temático, luego a nivel formal, bueno, pues no sé, es, en fin, pues normalito, sin grandes cosas, pero temáticamente a mí me tocó el corazón y me parece maravilloso. A mí John Fante me gusta muchísimo más, esta novela me encanta, transcurre en Los Ángeles en los años 30, en las zonas más sórdidas de Los Ángeles. Es la historia de Bandini, que es un alter ego del propio Fante, que es un hombre que malvive con trabajos terribles, esto también le pasaba a Bukowski, y que su sueño es ser escritor. Entonces nos va contando todas sus vicisitudes y luego una historia muy tóxica de amor-odio que tiene, y es interesantísimo. A mí me gusta mucho John Fante, que a todo el mundo le sorprende que me gusta John Fante, porque es como, Dios mío, si tu novela favorita del mundo mundial es Cumbres Borrascosas, ¿cómo te puede gustar John Fante? Bueno, pues como decía un profesor mío de Historia del Arte, el arte no es la representación de cosas bellas, sino la bella representación de las cosas. Entonces puede que John Fante represente lo más sórdido y terrible de la sociedad y del ser humano, pero lo hace de la manera más hermosa posible. Desde su literatura casi grotesca. Yo encuentro mucha belleza en la obra de Fante. Richard Ford para mí es uno de los 5 mejores cuentistas de la historia de la literatura hispanoamericana, estadounidense. Ay, ya no sé ni lo que digo con tantos libros de los que estoy hablando. Me parece extraordinario. De hecho, Rock Springs, también como novelista, ojo, es un autor extraordinario. Pero Rock Springs creo que probablemente sea el mejor libro de cuentos. Es que voy a decir esto y claro, tampoco voy a ser objetiva, pero probablemente uno de los mejores 5 libros de cuentos de todo el siglo XX. Y si tuviera que explicar objetivamente por qué, haría un vídeo explicándolo. Este pues no será para ello, pero podría hacerlo. Me llega una de las autoras que más enamorada me han tenido desde siempre, que es Patricia Highsmith. Patricia Highsmith yo la conocí con El talento de Mr. Ripley, y no tengo El talento de Mr. Ripley porque lo leí de la biblioteca, pero tengo estos 3 libros. Pájaros a punto de volar es un libro de relatos. Probablemente yo no lo hubiera comprado y no lo hubiera leído si no me hubiera pillado en esa época en la que, como os dije, estaba obsesionada con los libros de relatos. Es un libro de juventud, pero es un libro muy bien escrito. Lo que pasa es que no vais a encontrar a la Patricia Highsmith del talento de Mr. Ripley, esto aviso. Pero ya se ve una tensión psicológica. Son eso, relatos psicológicos. Y la creación de personajes sí que recuerdan a lo que luego ella llegaría a ser. A mí me gustó mucho. El hechizo de él sí está muy bien, es la historia de una chica bellísima que llega a Nueva York para hacerse famosa, tiene un atractivo que arrastra tanto a hombres como a mujeres y se obsesionan con ella 3 personas. Un señor de unos 50 años muy conservador que dice que la sigue para cuidarla, pero realmente es que la está acosando, o sea, es un acosador de libro, y una pareja, él es diseñador y bueno, él y su mujer que también están obsesionados con ella y que consiguen que triunfe como modelo. Pero entonces hay un momento determinado de la novela en la que ocurre un crimen atroz y a partir de ahí se desarrolla pues toda la trama ya sustancial de la novela, que yo si tuviera que definirla en una sola frase sería pues la confrontación típica de la sociedad americana entre el ultraconservadurismo por un lado y el liberalismo por el otro. El liberalismo estaría representado por el personaje de Elsie, claro. Este es el libro que más me gusta de los que tengo de Patricia Highsmith, porque es que es un delirio, pero es un delirio. A mí me encantó leerlo. Es la historia de una pareja.
artistas los dos, ella pintora y él escritor, que viven en la campiña inglesa. Tienen un matrimonio que se está cayendo a cachos literalmente, o sea, se está destrozando, pero desde hace mucho tiempo. Y ellos cada X tiempo deciden separarse para, bueno, pensar por separado si quieren seguir juntos e intentar salvar ese matrimonio. En una de estas veces, ella se va a casa de un familiar a pasar una temporada y él se queda solo en casa. Y comienza a fantasear con qué ocurriría si en vez de que ella se hubiera ido a casa de un familiar, él la hubiera matado. Entonces empieza a comportarse de manera muy sospechosa y entonces, claro, él vive con vecinos alrededor. Y entonces es la historia que se desarrolla a partir de ese momento, que es un delirio de historia. A mí me encantó. Ignacio Martínez Pisón, el libro se titula El fin de los buenos tiempos, es un libro de relatos que compré y nunca leí, o sea, no puedo hablar de él. Y he dejado para el final mi autora española favorita. Tampoco voy a hablaros mucho de ella, entre otras cosas porque llevo como 44 minutos grabados y porque además quiero dedicarle un vídeo íntegro a ella. Estoy hablando de Carmen Martín Gaite, una de las grandes... Bueno, esto es solamente lo que tengo de Anagrama, pero de otras editoriales no veis lo que tengo de ella, lo tengo casi todo. Es una de las grandes autoras del siglo XX, he movido la cámara, el trípode, es una de las grandes autoras del siglo XX. Está injustamente olvidada y me gustaría hacer un vídeo, espero que me dé tiempo para hacerlo para el Día de las Escritoras y conmemorar el Día de las Escritoras con una que yo considero que es una de las grandes autoras del siglo XX y que desgraciadamente es muy poco leída. Me gusta muchísimo este libro de pequeños ensayos. Es un libro en el que se recogen conferencias que ella dio en diferentes universidades hablando de distintos autores. Es una aproximación maravillosa a muchos autores. Esta autora me llevó a mí a leer Cumbres Borrascosas, porque cuando yo leí esta novela, que es mi favorita de la autora, en el primer capítulo, la protagonista femenina, una de las protagonistas, nos hablan de... Bueno, ella se despierta y ha pasado toda la noche soñando que estaba en los páramos de Yorkshire jugando con Catherine y con Heathcliff. Y yo no sabía quién era Catherine y Heathcliff, leí la nota a pie de página, protagonistas de Cumbres Borrascosas, yo no sabía lo que era eso y fue acabar de leer esta novela y empezar a leer las novelas que ella nombra aquí y que ella nombra en otras obras. A mí esta autora, aparte de que me parece una escritora fabulosa, considero que es una autora que te lleva a leer otros autores porque hace una literatura con mucha metaliteratura dentro, es decir, que reflexiona sobre lo que es la literatura, la propia y la de otros. O sea, a mí me gusta muchísimo esta autora. Bueno, pues estos son todos los libros que tengo de la editorial Anagrama. No sé si se me quedaría alguno por ahí porque, bueno, tengo varias estanterías con libros, pero en principio estos son todos los que tengo. Espero que os haya interesado. Sé que me ha salido un vídeo demasiado largo. Por favor, dejadme en comentarios si estos vídeos os interesan, porque quizás son demasiado largos y no os he dicho nada sustancial que os sirva. Si os gustan este tipo de vídeos, puedo hacerlo con otras editoriales porque hay otras editoriales de los que tengo también una buena colección, aunque rara avis, que era la colección de la que yo quería hacerlo, no tengo para hacer yo un vídeo de estos, pero bueno, tendré. Muchísimas gracias por haberme escuchado y hasta la próxima. Chao.